Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes en este cuarto Congreso Internacional de la Industria Plástica, de manera presencial nuevamente, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes una breve presentación. Voy a ponerme acá el tiempo por si acaso, lo tienen marcado acá, para no pasarme, para poder tocar con ustedes un poco cómo vemos desde Apoyo Consultoría las perspectivas del sector y sobre todo los motores que están detrás y qué riesgos y oportunidades se enfrentan en un año bastante complejo, ¿no? En términos generales. Si pudieran… acá está. Podemos empezar en todo caso con esta presentación. El contexto es muy complejo, muy difícil en términos generales. El primer reporte que publicamos el día de hoy en la consultora muestra un dato muy preocupante. El indicador de confianza del consumidor en el país está en junio en su peor momento en 18 años. En su peor momento en 18 años. Estoy hablando del consumidor. Preocupante, temas de precios, ¿no? Que todos lo observamos en el día a día y ante el cual tenemos pues que actuar. Si miramos estos gráficos en la parte izquierda pueden observar cómo ha sido el crecimiento del PBI peruano a lo largo de los últimos años y cuál es la perspectiva que tenemos en la consultora para este año y el próximo. Estamos hablando de un crecimiento de 2.6% para este año y una tasa muy similar para el próximo. Una tasa bastante baja. Esas barras que pueden ver en rojo en la parte izquierda son aquellos años en los que la economía peruana creció muy poco o por debajo del 2.6%. Y la verdad que fueron factores externos muy difíciles los que llevaron a esa situación. El contexto actual es muy extraño en términos generales. Mucha volatilidad en los precios, riesgos, temores sobre el crecimiento global. La palabra recesión comienza a nivel internacional, comienza a ser cada vez más presente en términos generales. Y cuando vemos el crecimiento trimestral para la economía peruana, yo diría en los siguientes 12 meses, también muestra estas preocupaciones. El gráfico de la derecha pueden ver cómo para el primer trimestre de este año en la consultora estimábamos un crecimiento de 4.2%, es decir, el verano de este 2022 contra el verano del año 21. La tasa real no fue 4.2, fue 3.8, es decir, 4 décimas por debajo. Conflictos sociales que afectaron a la producción minera, entre otros factores, llevaron a esta tasa de crecimiento más baja de la que inicialmente esperábamos. Pero para este trimestre y los que vienen, y particularmente a partir del segundo semestre de este año y el primer trimestre del próximo año, las tasas, como pueden ver, son mucho más bajas. Estamos hablando de tasas en promedio de alrededor de 1,5%. Muy bajo para el crecimiento de Perú, para lo que necesita en este país para cerrar nuestras brechas sociales. Perú no puede darse el lujo de crecer 1,5% en los siguientes trimestres, la verdad. Cuando miramos qué es lo que nos preocupa, qué está generando, qué está detrás de alguna manera de estas perspectivas algo desalentadoras, aquí en la parte izquierda pueden observar cómo la inflación es parte importante de esto. Estamos hablando de tasas interanuales de 8% en la inflación general, y si solo miramos la barra roja, que es la de alimentos y energía, estamos hablando de tasas interanuales entre el 12 y el 13%. Recuerda que en el Perú nos hemos sentido siempre cómodos con tasas de inflación que oscilaban entre el 1 y el 3%, la zona de confort en la que el Banco Central tiene una política monetaria bastante neutral. Cuando pasamos a tasas de inflación de esta magnitud, pues nuestro Banco Central actúa porque la inflación es el peor impuesto que se le puede poner a los pobres. Entonces, ahí tenemos que entender las medidas que se están tomando actualmente y que preocupan en un contexto, como pueden ver al medio, lo que les decía, de deterioro a la actividad económica. Simplificando, en el Perú podemos separar las actividades productivas en dos grupos. Sectores primarios, ¿sí?, donde está la minería, la pesca, los hidrocarburos, por ejemplo, y los sectores no primarios, donde está el comercio, la manufactura, plásticos sin duda y otros servicios. Esa línea azul que ven ahí es el PBI primario y pueden ver cómo desde hace algunos meses está en caída libre, como pueden ver. Básicamente por los problemas que están teniendo las minas para operar en este país. Y el Perú no puede darse el lujo de tener una actividad minera parada. La minería representa 2 de cada 3 dólares que ingresan por exportaciones a este país. Decir que en el Perú no necesitamos minería es desconocer completamente la realidad nacional y desinformar tremendamente. Entonces,
Eso está afectando en gran medida el crecimiento y las perspectivas en este momento, un sector que ha explicado en gran parte el crecimiento que tuvo el país a lo largo de las últimas 3 décadas. ¿Qué riesgos o preocupaciones tenemos en el corto plazo? Primera pregunta, ¿habrá un nivel de abastecimiento adecuado en todos los sectores? Empezando por el tema agrícola, por las preocupaciones de los fertilizantes, por ejemplo, pero no solo eso, la gestión de inventarios en la manufactura, ¿estamos teniendo un adecuado abastecimiento de insumos? Segunda pregunta, ¿la demanda se desacelerará en este contexto de inflación muy fuerte y de preocupaciones por un empleo precario? Tercera pregunta, ¿los precios particularmente de las resinas plásticas seguirán elevados o podrán comenzar a regularizarse? ¿O habrá disponibilidad de ellos hacia adelante? Son algunas de las preguntas que nos planteamos en este momento. Y esos riesgos, si pudiésemos resumirlos en este momento, nos dicen, en primer lugar, que por el lado de las importaciones de fertilizantes, las preocupaciones deberían ser sobre todo por el lado de que los precios están altos, pero no tanto por el lado de que hay un nivel de desabastecimiento como algunos están mal informando. Una cosa es que no haya urea o que haya escasa urea, pero hay otros fertilizantes, otros productos que están de alguna manera compensando eso, y el sector privado está rápidamente abasteciendo y tratando de importar de diversas partes del mundo para poder atender tanto a la agroindustria de exportación como a los grandes y medianos productores. Y el Estado, entiendo, también quiere hacer lo mismo con los pequeños agricultores de manera lo más acelerada que pueda. Entonces, en primer lugar, abastecimiento debería haber. Eso no significa que no hay preocupaciones pensando en el próximo año. Este es un esfuerzo permanente que tiene que hacerse. No es una importación de una única vez. Tenemos que seguir trabajando en ese frente. Pero lo que no nos vamos a salvar, desafortunadamente, es que vamos a seguir teniendo niveles de inflación relativamente altos. A la derecha pueden ver cuál es la proyección de apoyo a consultoría en la línea azul en términos de inflación, cerrando 6% este año y 3% el próximo. Un proceso de regularización de alguna manera relativamente rápida. La línea roja indica el escenario de riesgo. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si estas tensiones que se están dando en Ucrania, por ejemplo, que se mantienen durante los siguientes meses, se alarga ese conflicto que nadie deseó? ¿O qué pasa si los problemas de restricciones operativas en China continúan debido a los temores por nuevas olas de COVID? Todo eso genera ese contexto de riesgo que pueden ver y donde la inflación demora en ceder y tenemos que estar preparados ante eso. Y les decía que no es solamente un tema de productos agrícolas. Cuando los hemos preguntado a nuestros clientes, que son más de 320 grupos empresariales que operan en este país, que representan la mitad de la inversión privada formal de este país, y les preguntamos si ven algún tipo de riesgo o de problema de abastecimiento en lo que utilicen, materia prima, maquinaria, equipo, lo que sea, nos dicen ahí, alrededor del 82% nos dice que ven algún tipo de nivel de riesgo, 30% ligero, 40% moderado y 12% un riesgo alto. Solo 18% nos dice, estoy bien con mis insumos, estoy bien con el equipamiento que necesito, no tengo muchos problemas. Es decir, en todos los sectores se está viendo de alguna manera algún tipo de problemática en este sentido. ¿Qué más? No es solamente los productos. Los costos de importación vinculados con los fletes, particularmente marítimos, se han mantenido bastante elevados por mucho tiempo. Primero a raíz del rebote post-COVID, donde todo el mundo comenzó a importar como loco tantas cosas, y luego ha comenzado a bajar algo, pero no en la magnitud que se esperaba. Siguen siendo muy altos y afectan sin duda finalmente los costos para todos los operadores, particularmente en el sector manufacturero. Y ante esto, pues las empresas reaccionan, porque tienen clientes que atender, y lo que uno puede ver a la derecha es cómo cuando les preguntamos a los principales líderes empresariales nos dicen los problemas en la cadena de suministro han afectado y varias industrias de manera transversal también están siendo afectadas. Ganará, dice en nuestro negocio, el que tenga la mercadería, el que esté preparado para eso. Entonces están respondiendo de alguna manera nuestros industriales. ¿Qué hacen para esto? Diversifican proveedores, no puedes depender del mismo. Eso es un riesgo para todos nosotros y también puede ser una oportunidad, sin duda, el tema de diversificar proveedores, porque podemos estar nosotros sí preparados, listos para atenderlos. Aumentar el inventario de insumos y productos terminados. Estamos con la capacidad instalada, disponible para poder atender un mayor requerimiento de inventarios.
Eso es algo que tenemos que cuestionarnos nosotros mismos. Tercer punto, buscar formas de transporte alternativo para muchos insumos o transferir también algunos de los costos hacia la siguiente parte de la cadena de comercialización. Es inevitable para mantener la rentabilidad en las operaciones. Segunda idea, el tema de si la demanda se desacelerará. El año pasado fue un año de rebote para la economía peruana. Recuerden que el Perú fue uno de los países más afectados por el tema de la pandemia en el 2020. La economía se contrajo 11 puntos porcentuales. El año pasado rebotamos 13%, aunque no fue parejo entre todos los sectores. Hubo sectores que rebotaron mucho más. Para quienes están operando en el sector plástico vinculado, por ejemplo, con materiales de construcción, compartirán conmigo esta opinión de que las líneas dedicadas hacia la autoconstrucción, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tuberías PVC, planchas fibrocemento, cables, muchas de esas cosas les fue bastante bien porque la gente invirtió en la mejora de su vivienda. Si vamos a estar encerrados tanto tiempo, en cuarentena, estudiando desde casa, trabajando desde casa, mucha gente utilizó sus recursos, los que tenía, para poder mejorar su vivienda y eso llevó una explosión en el gasto de mejoramiento del hogar y por tanto en la demanda por ese tipo de productos plásticos. Pero eso no va a ser permanente, eso tiene una limitación de alguna manera y ya estamos observando en la parte derecha cómo después de haber tenido un último año bastante bueno, ya en la barra roja se puede ver un nivel de contracción en la producción plástica producto de alguna manera de esta moderación o ralentización en el crecimiento del sector. Entonces, ¿qué puede pasar? Para poder crecer, para poder invertir, se requiere tener confianza. Y desafortunadamente la confianza del inversionista, con signos tan opuestos que nos generan algunas autoridades, pues reflejan todavía niveles de confianza negativos en el terreno pesimista. No podemos estar saliendo fuera del país y dar un mensaje muy, muy favorable para la inversión y cuando viajamos al interior del país dar un mensaje totalmente opuesto en este sentido. Tiene que haber consistencia en lo que decimos y eso desafortunadamente afecta las decisiones de inversión. Y cuando les preguntamos también a estos clientes que les decía hace unas semanas, acerca del ritmo de demanda, de demanda actual que ven tanto de sus propios clientes o sus propias ventas, pueden observar ahí cómo 58% muestra ya algún tipo de desaceleración en las ventas y solo un 42% muestra que hay cierta estabilidad de niveles altos o que todavía continúa creciendo. Es decir, ya se observa algún tipo de disminución en el ritmo de avance en términos generales. Y tercera idea, ¿qué puede pasar con los precios de los insumos que utilizamos? Pues los niveles de precios en términos interanuales han seguido creciendo. Si nos comparamos incluso contra el año 2019 actualmente, pueden observar cómo los precios de las principales resinas primarias han aumentado en niveles que pueden oscilar entre el 20% y el 120% en términos interanuales, ¿no? Entonces es bastante lo que ha ido ocurriendo y en gran parte esto se debe también a los propios costos de producción que están asociados a estas resinas. En el mundo en general, desde donde nos abastecemos, particularmente del Asia, los costos, por ejemplo, del gas natural se han disparado en términos generales. Ya tenían problemas antes de la pandemia y hoy, a raíz del conflicto en Ucrania, se han agravado estos y no queda muy claro cuándo van a comenzar a ceder. Hoy estamos viendo un retroceso muy marcado en los precios de muchos commodities, pero eso no significa que esto va a continuar y se va a hacer permanente en los siguientes meses. Ahora, ¿eso significa que solamente vemos riesgos? No, hay oportunidades igual para tomar en cuenta. Yo simplificaría para los minutos que me quedan en 4 puntos. Son motores de crecimiento, oportunidades sectoriales, cambios que se están dando en el consumidor en términos generales, cambios en la cadena global de suministros, y el tema de sostenibilidad, que lo voy a decir muy breve porque lo han tocado de manera espectacular quienes me antecedieron. Primer punto, desempeño sectorial. Este es un año de crecimiento, como les decía, de 2.6, el próximo algo muy similar en términos interanuales, pero hay algunos sectores que están creciendo de manera mucho más fuerte y que sostienen de alguna manera el impulso. Si miran a la parte izquierda pueden ver cómo, por ejemplo, en el sector de consumo masivo, en la manufactura de consumo masivo, hay algunos sectores que vienen de atrás. Los productos de cuidado personal, por ejemplo, ¿no? O de limpieza del hogar.
estuvieron bastante rezagados, bastante afectados por los temas de restricciones en la movilidad de la gente. Eso está reactivándose nuevamente. Todo el tema del sector cosmético, por ejemplo, está teniendo un nivel de reactivación nuevamente. Eso puede ayudar sin duda a la demanda de la industria. El sector agroexportador, donde el sector plástico se ha ido colgando muy bien para todo lo que es envases y embalajes, y todavía hay mucho espacio para sustituir algunas importaciones en la medida en la que sigamos trabajando en temas de innovación para estos productos. Porque uno puede decir, el Perú exporta productos primarios, exporta arándanos, uvas, paltas. Eso es lo que demanda el mundo. Y ahí hay mucha tecnología, mucha innovación en esos productos y requiere que los envases y embalajes también tengan un nivel de innovación y muy sofisticado, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve un esfuerzo importante y pueden ver cómo las tasas de crecimiento interanual son bastante fuertes. Si excluyen todo lo que sea, para decirles café, algodón, azúcar, y nos concentramos en los productos de agroexportación moderna, el 2023 probablemente vamos a llegar a 7.800 millones de dólares de exportación. En productos como paltas, como arándanos o como uvas, ya nos hemos convertido en líderes mundiales. Hemos ido desplazando al vecino del sur a punta de productividad, esfuerzo y tecnología. Eso ha sido lo que hemos estado haciendo y en general yo diría que incluso en el sector textil, donde también el sector plástico se puede ir colgando en varias cosas, este año estamos teniendo ya un nivel de exportaciones que no lo veíamos desde el año 2013. ¿Qué les quiero decir con eso? Que a pesar de que hay muchos nubarrones, cosas sombrías que aparecen ahí, todavía podemos encontrar segmentos en los cuales seguir creciendo. El otro aspecto es el tema de cómo está cambiando el consumidor y cómo nos vamos adaptando. Ok, si el consumidor está muy preocupado por su bolsillo, porque las cosas suben y comienza a preocuparse cada vez más por si el dinero le va a alcanzar, el tema de cómo seguir lanzando formatos económicos, ¿no? Sofisticados pero económicos, ¿no? Con mucha innovación, quizás más pequeños en algunos casos porque quiere seguir manteniendo cierto nivel de consumo. El sector tiene también ahí muchas cosas que mostrarle a la industria relacionada de consumo masivo de cómo irse adaptando en este sentido. Los cambios en la cadena de suministro global. Estados Unidos hace unos años, más que todo por temas geopolíticos, comenzó a mirar a China con cierta desconfianza y a trasladar, por ejemplo, algunas operaciones o presionar a sus grandes transnacionales a que trasladen algunas operaciones desde China hacia los mismos Estados Unidos o hacia otros puntos. Esto, con todo lo que está pasando a nivel internacional, va a continuar sin duda, y ya lo vemos cuando muchas transnacionales dan anuncios de verde diversificación. Entonces, ¿cómo la industria peruana y particularmente la industria plástica aprovecha estos esfuerzos de relocalización de operaciones, de plantas industriales en el sector plástico o en otros sectores vinculados? Sin duda puede ser también una oportunidad muy importante. Y por último, el tema de sostenibilidad. Creo que lo tocaron bastante bien. Jesús habló del tema vinculado con desarrollo inclusivo y vinculándolo con sostenibilidad ambiental. Sin duda es un concepto directo. Robert mencionó el tema de rentabilidad. No se puede dejar de ser rentable. Y nuestra viceministra de Gestión Ambiental tocó el tema de tecnología. Sin tecnología no hay rentabilidad. Hacia adelante, hacia el futuro, lo único que les queda a las empresas es trabajar mucho en ese frente, en tecnología. Lo hacen por su propio bien, por sobrevivir, necesitan tecnología. No es algo que los tenga que obligar el Estado a trabajar en temas tecnológicos, en temas de innovación o de sofisticación. Lo requieren para competir en un mundo abierto en el que, recuerden, en el Perú llegan productos de todo el mundo y requerimos estar trabajando en ese sentido. Quedándome 1 minuto con 47 segundos según este marcador, terminé un poco antes. Les agradezco la invitación en general. Éxitos en este primer congreso, en este 4º Congreso Internacional de la Industria Plástica, y la verdad es un placer haberlos escuchado y compartido con ustedes este día. Muchas gracias.